El objeto de la conferencia es revisar cuáles son las condiciones, los límites, los riesgos que se interponen al crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la economía europea, ¿no? Analizar esto es un primer paso para tratar de anticipar previsiones para la economía española, ¿no? Porque el conjunto de la economía española y también la economía de Euskadi mantienen un grado de apertura internacional muy grande. Eso quiere decir que, para bien y para mal, lo que ocurre en el entorno internacional va a condicionar de forma muy significativa el crecimiento de la actividad empresarial, el crecimiento de la actividad económica en general. Y en ese entorno internacional hay una serie de elementos que contrastan de forma significativa con lo que ha sido el entorno relativamente favorable en los 3 o 4 últimos años. En primer lugar, unas políticas monetarias que ya no van a ser tan cómplices del crecimiento como en el pasado. En segundo lugar, un conjunto de la Unión Europea y, en particular, en la eurozona, que va a tener un ritmo de crecimiento significativamente más bajo. En particular, las grandes economías. Alemania, que hizo un tercer trimestre de crecimiento adverso. Francia, que tiene una producción industrial también dañada, tanto por problemas internos como por problemas internacionales. Y, en último lugar, y no menos importante, Italia. Y es que la tercera economía más importante de la eurozona prácticamente no está creciendo. Está decreciendo y con problemas en su sistema financiero, y me permitiría añadir con problemas de gestión política que no le van a permitir tener unas finanzas públicas compatibles con un buen tratamiento de los mercados financieros. En realidad, lo que estamos viendo es que la estabilidad financiera en el área monetaria se puede ver condicionada por lo que ocurra tanto en las finanzas públicas, en el presupuesto italiano, como en los bancos. En ese contexto, la economía española, que ha hecho un cuarto trimestre bastante aceptable, que se ha desacelerado menos de lo que se ha acelerado la economía de la eurozona, se va a ver afectada. Se va a ver afectada porque, como señalo, un 34% prácticamente del PIB español depende de las ventas fuera, de las ventas de bienes, de las ventas de servicios. Y a los problemas que he añadido, señalado, hay que añadir un problema en el entorno internacional como consecuencia de una guerra comercial persistente y una salida del Reino Unido de las instituciones europeas que, al día de hoy, a un mes y medio, todavía no sabemos en qué va a consistir, y que tiene en situación de cautela a sectores importantes de la economía española, al sector primario, al sector agrícola, que es un exportador neto de bienes al Reino Unido, pero también al sector industrial. El sector del automóvil depende en gran medida de la demanda británica. Y qué decir del sector servicios y, en particular, del turismo, muy condicionado no solo por el Brexit, sino por la muy asociada evolución del tipo de cambio de la libra esterlina. Tenemos que recordar que el 21% de los ingresos que obtuvimos el año pasado provenientes del turismo eran británicos. Tenemos que recordar que los británicos son los principales compradores de viviendas en España, después de los españoles. Tenemos que recordar que en el Reino Unido se mantiene todavía el principal stock de inversión española en el extranjero. Bajo esas condiciones, la economía española podría seguir creciendo, pero desde luego a un ritmo inferior al que lo ha hecho en el 2008. Y ojalá, y lo hiciera como anticipamos en AFI, un 2,1, un 2,2, porque eso supondría seguir creando empleo y seguir reduciendo la tasa de desempleo. No se va a crear un empleo de gran calidad, no se va a crear un empleo con un número de contratos fijos elevados o con salarios importantes, pero sí se va a conseguir reducir la tasa de desempleo hacia niveles del 14%, que, aunque sean distantes a los que regían en 2007-2008, antes de la crisis, son tasas de desempleo, desde luego, aceptables para lo que hemos visto en los últimos años.